Hola familia, feliz sábado, espero que hayáis pasado una buena semana dentro de las noticias que estamos viviendo. Pero bueno, a pesar de todo, pues tenemos que dar gracias a Dios porque sigue proveyendo, sigue estando con nosotros a nuestro lado. Así que bueno, para iniciar el sábado vamos a tener una pequeñita reflexión y vamos a orar primero. Amado Padre que estás en el cielo, gracias Señor por estos momentos que podemos abrir tu palabra, podemos aprender y tomarla para nuestras vidas, para poder aplicarla y ser de bendición para los demás. Te pido que nos guardes en este sábado, que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría que la temática de hoy fuera basada en un texto que la verdad me lleva rondando en la cabeza bastante tiempo, que tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo ahora, pero también un poco con otros aspectos. El texto se encuentra en Juan 8:32 y dice así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad que es un texto que he tenido en la cabeza bastante tiempo durante este año con respecto a la libertad y lo que es sentirse libre, ¿no? Dios nos dio libertad para escoger, libertad para obrar, pero realmente si se supone que nosotros somos cristianos, se supone que conocemos a Dios, se supone que aplicamos esto en nuestra vida, ¿por qué no me siento libre? ¿Por qué no siempre me siento libre? A ver, para empezar me gustaría aclarar algunos significados de este texto. Uno es la palabra verdad. Para mí la palabra verdad se relaciona bastante con la palabra realidad. Lo que es verdad es real, existe. Por otro lado, la palabra libertad, busqué en el diccionario la definición y dice así: facultad natural que tenemos de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Es decir, somos responsables de lo que hacemos. Entonces la libertad ya no tiene que ver con hago lo que quiero porque da igual, ¿no? Sino que yo aplico la libertad a la hora de escoger, pero también a la hora de vivir las consecuencias de la decisión que he tomado. Entonces me surgen demasiadas dudas con respecto a esto. Si yo conozco la verdad, ya soy libre. La libertad es algo que yo puedo ejercer por mí mismo, que los demás pueden ejercer sobre mí. ¿Cómo se ejerce la libertad? ¿Cómo podemos vivir en libertad real? He llegado a la conclusión de que para que haya libertad necesitamos de Dios. La libertad no es algo que podamos tener por nosotros mismos, porque yo puedo tener libre albedrío a la hora de escoger y decidir algo. Pero a lo mejor esa decisión que he tomado no me lleva a un camino de libertad. Con lo cual, si yo no escojo el camino que Dios me pide, que Dios me aconseja, estoy en parte renunciando a la libertad. Es un poco contradictorio a veces porque en el mundo, en general, cuando hablamos de las religiones, se suelen ver como algo opresor, como algo que ya te está empezando a decir todo lo que tenemos que hacer, las pautas, normas, como que tenemos que ir caminando siempre sobre ciertas leyes que nos marcamos, y en realidad religión no es sinónimo de ser libre. En general, me refiero a la sociedad. Cuando una persona no creyente o una persona creyente a veces incluso que está dentro de la iglesia no se siente libre, y muchas veces en la iglesia practicamos más lo contrario a sentirnos libres que el practicar libertad no solo para mí mismo, sino aplicar esa libertad hacia los demás. Pero yo creo que es porque hemos entendido mal lo que significa libertad. Libertad no es hacer lo que yo quiero en el momento que quiero. Eso es escoger lo que yo quiero en el momento, pero la libertad implica una consecuencia, y esa consecuencia tenemos que hacernos responsables de ella. Pensando también en el tema de la libertad en cuanto a espacios, ¿no? Hoy en día, pues ahora mismo estamos confinados de ciertas restricciones, no podemos hacer los movimientos que queramos.
Y me pregunto si eso tiene que ver con nuestra libertad personal interior, porque sí que es cierto que afecta, que nos puede afectar, pero en el fondo hay algunos ejemplos en la Biblia que nos hablan de personas que han estado bastante más en situación, bueno, de encarcelamiento, de confinamiento, y que la reacción de ellos no ha sido para nada una... O sea, como que se sintieran prisioneros. Un ejemplo es el que está en Hechos 16 del 22 al 25, que dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y las azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Bueno, vemos una situación bastante comprometida en cuanto a libertad en este momento en el que Pablo y Silas se encuentran en la cárcel, pero en realidad ellos no se... Aunque realmente seguramente somos humanos, sentimos esa opresión, ese sentirnos prisioneros en un lugar, la respuesta de ellos no fue para nada esa. Cantaron, oraron, todo el mundo los escuchaba, fue un momento de gloria a Dios, y eso es algo que me hace plantearme, aunque yo pueda estar encerrada en mi casa, aunque no pueda moverme, ¿puedo realmente sentirme libre igual? Yo creo que, según el ejemplo que acabamos de leer, claro que sí, porque la libertad no es algo que nos otorga los espacios o las personas, sino que es más algo que nos otorga Dios con sus leyes y con Él mismo. Otro de los ejemplos que me hace pensar en este tema de la libertad es en los ladrones en la cruz. Los dos vivieron una vida en la que hicieron, bueno, lo que quisieron. Dios nos dio esa capacidad de elegir, escoger lo que queramos, y los dos estaban pagando las consecuencias de esas decisiones que no fueron las correctas, lo que les dio la consecuencia de que no eran libres, porque sus decisiones llevaban a un camino de esclavitud. Pero en el momento que Jesús aparece en sus vidas, uno de ellos escoge el camino de la libertad y el otro pues escoge el camino de ser responsable de sus actos y él responsabilizarse de ellos. Me gustaría haber visto o vivido con ellos pues qué diferencia irse de este mundo aceptando la muerte de Jesús en nuestra vida o no. Creo que aunque los dos murieron en la cruz al lado de Jesús, creo que no tenía nada que ver el cómo dejó este mundo uno de ellos y el otro. La actitud interior, la paz con la que uno de ellos se fue y la desesperación con la que se fue el otro. Y pienso también en el tema de que a veces no nos damos cuenta de que para Dios la libertad, nuestra libertad, es su prioridad. En toda la historia de este mundo, en la Biblia, escuchamos un montón de historias en las que el único cometido de Dios es liberarnos. Todo el rato, liberarnos. Cuando Adán y Eva pecaron, se fueron a un mundo de pecado, pero Dios en ese momento ya empezó a poner en marcha el plan de salvación que ya había sido creado desde los inicios, y era una forma de decirles: habéis entrado en un camino que no lleva a la libertad, pero yo os voy a restituir esa libertad. El pueblo de Israel llegó a una esclavitud en la que no eran dueños de sus vidas, y Dios pues quiso liberar al pueblo de Israel y los acompañó en todo el trayecto, los sacó de Egipto, los llevó al desierto. Allí les estuvo enseñando un montón de cosas, cómo tenían que vivir, cómo tenían que rehacer totalmente sus principios para que esos principios llevaran a una libertad. Incluso Jesús, cuando estuvo viviendo en este mundo, intentaba todo el rato en cómo deshacer ciertos parámetros, las normas que tenían los judíos en esa época en la iglesia, para que se dieran cuenta de que la libertad no era cuestión de hacer cosas, que no era cuestión de poner muchas normas. Eso lo único que provocaba era más esclavitud, menos sensación de que yo soy libre, de que yo soy salvo.
Y de hecho, las personas de esta época estaban llenas de prejuicios, de creencias, de que cuando uno se enfermaba, pues era algo que Dios había promovido por algún acto que había hecho mal. Tenían un montón de obstáculos a la hora de entender que realmente la libertad no proviene de hacer las cosas bien, sino de aceptar ciertas cosas. Y bueno, también reflexionando sobre dónde está el texto, a veces nos pasa en la Biblia que buscamos textos y nos los aprendemos, pero sacado de contexto puede darnos a entender cosas diferentes. Por ejemplo, en este texto dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero realmente solo con conocer la verdad me hace libre, solo con conocer lo que se hace, lo que está bien o lo que está mal, o conocer a Dios, ¿es suficiente o necesito algo más profundo? Pues no hay más que ir al texto anterior, al versículo anterior, que es como que el texto que más nos conocemos es la continuación del anterior, y es ahí donde está la clave de toda esta reflexión. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, aquí creo que entramos en otras dimensiones. Ya no es solo cuestión de conocer la verdad, sino que permanecer en la palabra y de ser discípulos. Para permanecer en la palabra no solo se necesita conocer ciertas cosas, sino que se trata de un estudio mucho más profundo en el que no solo implicamos el intelecto, sino que implicamos también nuestra forma de vida, nuestros valores, nuestra manera de tomar decisiones. Y ser discípulos de Jesús se refiere a que Jesús siempre sea el camino a seguir, siempre sea el fin, ¿no? Las directrices por las que yo me quiero guiar. Ser discípulo de Jesús no es solo conocerlo, sino que es relacionarnos con él, profundizar en sus estudios. Tiene mucho que ver con una forma de vida. Y por ello, me gustaría acabar esta pequeñita reflexión con que qué triste, ¿no? A veces pienso que es bastante triste que en las iglesias la religión no refleje esa libertad que Dios nos otorga, que para Dios es tan importante. Siempre creo que nos centramos en nuestras acciones, en lo que podemos hacer bien, en lo que debemos hacer bien. Y creo que eso es algo personal que cada uno debe ir aprendiendo. Creo que el principal tema de conversación debería ser lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros es no solo proveernos de un mundo perfecto, sino que aún encima, cuando hemos pecado, nos hemos desviado de ese camino, ha decidido venir a rescatarnos, se dio su libertad, se hizo esclavo él, para él poder cedernos esa libertad a nosotros. Y creo que nuestro cometido en este mundo va a ser siempre ese: reflejar a los demás la libertad que Jesús nos refleja en nuestra vida. Si nosotros realmente no nos sentimos libres cuando leemos la Biblia o cuando estamos en comunión con Dios, creo que algo no va bien, porque Dios lo único que quiere es esa libertad que sea permanente, constante. Nuestras decisiones nos pueden llevar a lugares de esclavitud, pero si conocemos realmente a Dios, si tenemos una relación de verdad, si conocemos realmente el carácter de Jesús, eso lo único que nos va a llevar es a una sensación de libertad, una sensación de que ya no vivimos bajo las normas de este mundo, sino que vivimos bajo los principios de Dios, los principios espirituales, y hacer entender que lo que Dios quiere para nosotros es librarnos del pecado, librarnos del mal, librarnos de lo que nos atormenta, y debería ser lo que nosotros reflejemos a las demás personas: libertad. Que Dios no nos quiere para cumplir, nos quiere porque nos ama, y creo que eso es lo que deberíamos siempre estar diciendo a las personas: que Dios te ama, Dios ha dado todo por ti, que no importa cómo seas, no importa lo que hagas, porque lo que hizo Dios siempre va a ser más grande de lo que tú puedas hacer por Él. Y creo que eso es algo que deberíamos de tener en nuestros corazones constantemente, saber que el amor de Dios no tiene límite, y que en el momento que conozcamos esa verdad
la asumamos en nuestra vida y la apliquemos, no solo nos sentiremos nosotros libres, sino que reflejaremos una religión totalmente distinta, en la que Dios es el principal, es el protagonista de nuestro caminar, y nosotros solo somos sus discípulos que vamos detrás, siguiendo un camino de paz y libertad. Me gustaría, recordar unas palabras que me gustaron mucho de Nelson Mandela, que dicen que los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Creo que nosotros tenemos el mayor líder, el mayor líder y el mayor sacrificio que puede hacer por nosotros, y es bajar a este mundo, hacerse esclavo por nosotros para que nosotros podamos disfrutar de esa libertad algún día de una forma más completa. En este mundo está claro que no podremos ejercer nuestra libertad de forma al 100%, porque vivimos en un mundo de pecado, pero creo que podremos marcar una diferencia enorme si profundizamos en las creencias de Dios y tenemos una relación con Él más estrecha. Así que os invito a descubrir esa libertad que hay en Cristo, porque solo Dios puede darnos libertad, solo Él es el que nos puede regalar ese maravilloso don, y si no lo buscamos nunca la vamos a encontrar. Me gustaría dejaros con el texto de 1 de Juan 4:10, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No es importante lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Ojalá ese sea nuestro evangelio y que sea lo que siempre reflejemos a las personas. Que no importa lo que ellas hagan por Dios, porque siempre va a ser demasiado pequeño con respecto a lo que Dios hace cada día por nosotros. Así que con esto os dejo esta reflexión, que tengáis un feliz sábado y que Dios os bendiga mucho. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron. Oh, qué inmerecido don, cuál gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor,
Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó.